Una setmana més al Sense Filtres. Què tal? Bueno, una setmana més aquí amb la Fina de Sants i amb el nostre estimat Xavi Martín, que ja és col·laborador del programa, ja és col·laborador oficial del programa. Ens encanta que vinguis, ens encanta que vinguis. Gracias, Home. Es una experiencia, una experiencia ahora no me sale, es una historia. O sea, quiere decir que sabe de todo. Sabe de no me todo, sale ja la palabra. està. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Bueno, ara parlàvem de colònies. Abans Estamos hablando de parlant de perfume. colònies. És Perquè curiós. la Fina porta tota la vida fent la mateixa olor i avui he entrat i dic, He cambiado. fa una olor Porque- diferent. Ah, sí, No, sí, sí. hueles distinto. Tengo que volver a la mía, vuelvo a la mía. No, que esa es también que nos esa es gusta, buena, pero es esa buena. no la reconocía. Es lo que hablamos, que estás toda la vida estamos con el mismo perfume, ¿no? Sí. Y luego cambiamos y cuesta adaptarse a él. Y mira que es buena a la gente que ha llegado mi perfume hacia ella, ha gustado, ¿no? Pero Bueno, es que cuesta yo un todos poco. los miércoles llego a mi casa oliendo a Fina. Ay, que No és broma, clar, Fina. Ai, No què és me broma. dius? És Sí personalitat. o no, Oleguer? L'Oleguer que el tenim aquí? Sí, i amb el petó enganxat. Clar. Però això és personalitat, és personalitat. Es personalidad, Ay, ¿no? qué gracia. Pero yo me voy de aquí, Fina, y huelo a ti. Ay, está bien, bueno. Sí, sí. Y luego pero está están, bien. y luego están los que toda la vida están con un perfume, pero que luego van mal de dinero, Claro. se van al Mercadona y dicen, hostia, mira, la colonia de Bustamante. No, Sí. no es por decir marcas, y se ponen aquello, mare de Déu, Sí, senyor. sí. El Però cambio. escolta, és que també he vist que hi ha Adidas, o Sí. marques així, per 3 euros i Sí, 4 euros. Claro, Sí. pero es que no son, además te la pones, es agua. Pero pero digo en el supermercado, o sigui, oficials, sí. No de esas de mercadillo, no. No, pero ¿no sabéis que hay unas tiendas, no voy a decir marcas, unas No, com tiendas... no en Big-Cap. No, no, Hacen que liquidación. una tienda, son unas tiendas, pero lo voy a decir, equivalencia. Bueno, Sí, mira, es yo ni como lo una sabía, cadena. Y sí. tú vas allí y dices, oye, algo similar me lo invento. Ya, pero es como... Y, ya. y te dan un frasco que Sí, te pero cuesta... no es lo mismo. Pero no, claro que no es lo mismo. No és lo mismo. Claro Mira, que no es lo mismo. jo vaig estar buscant, perquè jo sempre també, des dels 16 anys o 15, perquè encara era estudiant de batxillerat, Sí. que faig servir la mateixa colònia cada dia del món. Clar. I llavors, de tant en tant, el típic que et fan un regal que no saben què regalar-te i et regalen una colònia, doncs la tinc allà fins que es torna groga cada cop més fosc, saps? I acaba allò Sí. com un marronós, no? Sí. Però Sí, perquè sí. me les poso però no m'hi sento jo. Clar. I llavors, clar, me les poso com a moments puntuals, dies així que no haig d'anar enlloc perquè... Sí, per provar Sí, diferent, sí, però la meva colònia és la meva colònia. Claro. I llavors què passa? Que un dia vaig veure la meva colònia de tota la vida a un lloc que la venien com d'aixins, com equivalent, saps? Sí, que no era sí, la mateixa, sí. que si la meva val 100 euros, aquella valia 10, saps? Vale, sí. I dic, vinga, va, la provo. I feia com la mateixa olor, però quan porta uns minuts és la mateixa olor amb pudor. Ya está. Y sí, Por sí. eso digo que no, no es buena. La tinc, encara, les tinc, perquè Ja, dic, vinga, va, me'n compro una, després vaig tornar a passar i O- vaig pensar, me'n compro 2 o 3 més. O pasa la mala olor o desaparece. Y desaparece. De Desaparece momento, la sí, de esencia. momento hace el olor, pero luego desaparece. Nada. Sí, sí, pero Yo mu- distorsionada, ¿sabes? Ya, totalmente. Yo muchas que a lo mejor me han regalado con toda su intención del mundo, pero más buenas o más malas. Si no las gasto ni no me adapto yo a ellas, pues las gasto para el perfumar la casa. Ah, también. Sí, Mira, es verdad, a mí las una dos vez me perfumo en la regalaron casa, tengo una varias y la tengo en el perfumo en la casa. recibidor Sí. y cuando me pican el timbre o viene alguien me hago flip-flip. ¿sabes? Y ahora Sí. cuando entran Sí. sientan la Ya. buena olor. Uy, Sí, Sí. y aunque se vaya la esencia, pero queda un poco de olor. Sí. Bueno, yo tengo una de vainilla, otra de no sé qué, pues las gasto para... Es que son para caras, esto. Son Hombre, caras, son es muy que, caras. bueno, es que son muy caras, caras. Muy Son caras. caras, pero te duran... Si es buena a mí, yo la que me pongo, son caras como esa que tú no Sí, te quieres sí, comprar. sí, que le he dicho, sí. hazte un regalo. ¿Quién mejor un regalo És que verdad. para ti? No, y le voy a hacer caso. Perquè quina fas servir tu? No, li estava explicant que vaig tindre un viatge a Andorra, val? sí. I lo Sí, típic, sí, ja el sé. Vas a Andorra i tal, i llavors mires perfums, bueno, que de preus cada vegada, la veritat Ara és anava que a dir, ara ja quasi no està val la igual pena. de preu, Però bueno, No val la pena. vaig trobar una que és la que utilitzava jo, que és l'Armani Code. O, bueno, Sí, una cosa, sí, vale. sí. I allà el típic, pagues i et donen unes mostres, i te dan 2 o 3 mostres en una bolsita. Que ja no ho fan, gairebé, ara. No. No, les muestres Perquè no jo fan soc de nada. les que De demano nada. mostres. Inclús, mira, l'última que vaig comprar,
vaig amenaçar i tot. És que si no em dones mostres no em compro la color. Perquè Clar. em vaig comprar 3 perfums que em vaig gastar perquè era per vacances de Nadal i no sé què, i vaig comprar 3 perfums grans. Ma mare també va fer compra. Dic, a mi ja m'esteu regalant. I no et van donar res? Sí, llavors em van regalar 2 necessers. Sí, 2 necessers, un Burberry, a més, un necesser Burberry. Un bolígrafo. Sí, i em van regalar alguna mostra. Però dic, jo vull mostres. Clar, doncs aquesta, em donen la bossa amb unes mostres, i una d'elles era una mostra d'un perfum i tal, era color negre i tal i qual, l'oloro, allò que me'l poso una miqueta, dic, hòstia, que maravilla, es que me gusta mucho, li vaig dir a la meva dona, sí que huele bien, sí, digo, i clar, ja ens anàvem i no vaig fer cas. Després la miro per buscar-la a Barcelona, difícil, no havia lloc, obro una aplicació de ventes online i tal i qual, i em comença a dir els preus, que va 50 mililitros, 90, 110, 120 euros. 100 mililitros, 200 euros. I clar, entre això i que la mostra aquella de la marca aquesta tenia moltes, o sigui, n'hi ha moltes ampolles que són molt similars, no recordo quina era. I clar, i potser em gasto 100 i pico d'euros i la cago i no és. I no és. A mi saps què em va passar, també? Hi ha una que porta una persona que conec, una noia, i sempre, com tu, fina, que hueles i huele a ti, doncs hi ha una noia que sempre fa una olor molt bona, i és de la marca Louis Vuitton. I vaig anar a la Louis Vuitton per comprar-me aquella, i ella m'havia donat una mostra petitona d'un pot mostra, perquè jo me la pogués anar a comprar. I quan vaig anar allà a la Louis Vuitton em diu, sí, però mira, hi ha tots aquests models, n'hi havia com 50. Sí, però no. I, claro, digo, ¿yo por dónde empiezo, saps? Vaig començar a olorar, i el noi després de la botiga em va dir, ja, és que quan n'has olorat 3 ja no pots olorar més. Això era Louis Vuitton. Valien 600 euros, entre 300 i 600, les colònies. I me dice, quan ja has olorat 3, el nas ja no distingeix olors, ja no pots olorar més. Dic, home, però jo vull seguir olorant, per veure si trobo la que busco, saps? I diu, no, diu, és que ara ja se't distorsionaran i no saps quina serà. I dic, i què tinc que fer? Doncs venir cada dia a olorar-ne 3. Clar, el problema és aquest. I total, que no he descobert quina era i no me l'he pogut comprar. A mi això em va passar amb una marca que es deia Ángel Lesser, que vaig descobrir perquè buscava algo fresc, era per estiu, y vaig llegir que tenía como una esencia como a mandarina, o no recuerdo. Oye, muy buena, muy buena. Pero ves, la ventaja de esto es que esta sí que la encontré en todos lados y solo habían 3 o 4 diferentes de la marca de hombre. Entonces ya sabía que iba esa. Pues lo important que és que et donin mostres, també, perquè jo he comprat molt amb mostres, Es que tienen que dar muestras porque no te puedes gastar un puñado de dinero. Porque son muy caras. Claro. Y que luego no te... Es como la crema, a lo mejor vas a la farmacia y te compras una crema, esta es muy buena y tal, pero... Te tienen que dar una muestra para que tú la pruebes y si te da alergia y si te pica la cara. Pero es que tampoco han disminuido muchísimo las... Sí. I jo a lo mejor, mira, ara la meva colònia de tota la vida, que us dic quina és, que és Emporio Armani, la meva colònia de tota la vida han canviat l'envàs. Abans era un tubo durat i amb el flip-flip com de plàstic, i ara és amb tap. Ha canviat l'envàs. I jo estic segura que ha canviat l'olor, també. I a mi, a les botigues, em diuen que l'olor és la mateixa. No tinguis dubtes. Però jo... No és la mateixa. No és. O sigui, jo me la segueixo posant, però no és la mateixa. I jo estic segura. I vaig anar i els vaig dir, no, heu canviat, l'olor no és la mateixa, que no. I em deien, això és psicològic, com que veus el pot diferent, et penses que l'olor també. Dic, dic que la porto fent servir. Home, clar, i la coneixes. 20 anys, vull dir, més de 20 anys. És com cuando vas a la farmacia y dices, no, el paracetamol es igual el otro, el otro que no es el genérico, no sé qué. Pues sí, es igual, pero no es igual. En fin, claro. Es eso. Bueno, total, que nada, si a mi me dieran muestras i jo pogués olorar moltes colònies i trobés una que m'agrada i que em queda bé i que m'hi sento bé, pues canviaria. Però que no ho trobo, pues sigo con la ¿Sabes la que gastábamos en aquellos tiempos? ¿Te acuerdas de Joya, de la Joya? No. Colonia Joya. No, yo tampoco. ¿Cuál era?
Pues se llamaba Joya. Jo sé la del 1916, ¿no? ¿Era? Sí, bueno, esa sí. Esa también es la botella esa que era de 1916 o no sé qué. Esa que era un bote... Además era grandísima la botella. ¿no? Sí, de luego plástico joya con el y luego maderas de Oriente. Pero de aquello era un perfume buenísimo. Mira, sobre que todo yo soy joya. viejo y no me acuerdo, ¿eh? Pues No. cariño, entonces era yo ya muy vieja. No, pero yo gastaba cuando era jovencita la joya, que era súper cara. Sí. Pero y luego bueno. luego para las muestras está el truco, que no sé si lo habéis hecho alguna vez, yo lo he hecho, de entrar en una perfumería o en el Corte Inglés, Sí. ir probando las que me hacían gracia. Yo y cuando me voy voy de allí perfumado. Ah, bueno, No, claro, es que yo claro, también claro, lo hago, ¿eh? claro. Yo Gratis. cuando voy al Corte Inglés, la una, la otra. De No, gratis. Pero claro, luego hueles a todo. Eso sí. Ya, pero bueno, pero vas perfumada y cuando te quitan la ropa y la ponen en el armario, Sí. luego en el armario Sí, te huele sí, Yo a lo que perfume. sí hago es me pongo mucha de la mía. Claro. Porque Yo también, yo me si la pongo. cagas con una que olor a plátano, ya estás todo el día con olor Uy, a sí. plátano. Hay una malísima, hay unos Bueno, y perfumes les de buenísimos. Tom Ford. Tom Ford. Tom Ford són Sí. caríssimes Sí. també. I fan olor a tabac. Sí. No, Fan es que- olor a tabac o a incienso. Sí. Es que para gustos, bueno, color. Y Hay- son carísimas, ¿eh? hay de todo, y pero no luego me hay gusta. los perfumes de entrevista de trabajo. Hay perfumes, sí. sí. Ah, Hay perfumes de hombre que digo, yo si me vinieran a pedir un aumento, a este se lo daría, porque huele a aumento de nómina. Ostras. Por cierto, Te lo juro que qué sí. bueno. ¿Y cuál es para saberlo? ¿No sabes el nombre de la colonia? No, jo si les huelo, lo quiere jo si provar. les oloro et diria aquesta te l'has de posar per demanar un Sincer- ascens de feina Mira, o un augment de nòmina. sinceramente, Esta para una entrevista de trabajo. Sí. Esta para ligar, porque és diferent a les olors de cada cosa que vols. Lo que ha cambiado la vida, ¿eh? Sí. ¿Tú te acuerdas del Brummel? Oye, el Brummel. Brummel. Ay, ¿y el agua brava? Agua brava. Agua brava. El Brummel se lo qué ponía la gente en fuerte. el pelo, con Sí, el peine. Brummel y agua Brummel. brava, que era en aquellos Agua tiempos. brava me suena, Ah, ¿eh? sí, Sí. era una marrón como una bombillita, como una Sí, manzana. sí. Uy, agua brava, madre mía, sí. Madre El mía. masaje Floyd a los hombres. Hombre. Y agua belva. Sí, Agua belva, esa también, era muy buena también. Sí. No, pero en aquellos tiempos eran perfumes Claro. muy buenos. Y escúchame, cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí. Ara que fan olor la gent jove? És que no té res a veure, oi? No. Es que hay algunos chicos, yo a veces cuando veo personas así arregladas y a lo mejor pasan y te dejan ese aroma, digo, ostras, qué bien que huelen. Sí. Pero siempre huelen también bien estos que van así, que se ponen sus trajes, que van a algún evento, alguna cosa. Sí, y pasan y te deja ese perfume. Oye, No, es que verdad, huelen hombre. bien. Ha habido una evolución muy bestial. Se perfuman, pero quizás no tanto. No. Pero lo que dice ella es que a veces el perfume pega con el traje. Sí, es verdad. Pega con la persona. No, con es el que traje. si alguien huele mal, ya directamente esa persona no te cae tan Ay, bien no, o te alejas, no, ¿no? es verdad, O sigui, es verdad. per mi Tiene és que tener Hace mucho. superimportant, Tiene que eh? ser un poquito... Pero en fin, ahora cuando llegue el verano verás tú. Cuando llegue el verano Bueno, sí que hay en el metro sí. y en el autobús una solo. De o madre del mía. sobac, que se llama. Ah, pero bueno, si se ponen perfume y se lavan, pero es que encima no Sí, se lavan. no, los hay Es que no. Los hay que no se lavan, En fin, ¿no? cada uno que haga lo que quiera. Yo seguiré con mis perfumes porque me Claro encantan. que sí. Y yo me voy a comprar, Y te voy a tú hacer cómprate. caso, ¿Cuál vas a me la voy a comprarte? comprar. Mira, es que el otro día estuve leyendo, la verdad es que sí. Compramos para todo. A lo mejor Lali dice ahora, ay, me gustaría esto, y yo te gusta, pues se lo voy a comprar a la Lali. Aunque valga lo que valga, me es verdad, igual. eso Claro es que verdad. sí. Y luego Fina. cojo, no es que es cierto, ¿eh? Y luego cojo yo digo, y a lo mejor veo lo que te comentaba, otro que jersey más mono, pues mira si vale, y vale la mitad de lo que yo le voy a regalar a Lali. Pues sin embargo no me lo compra, digo, no me lo compres. Y sin embargo se lo compra a Lali con tanta ilusión. ¿Ves? Claro, Y claro. no, entonces lo que tenemos que hacer es regalarnos. Claro que Autorregalarnos, sí, sí. Nos tenemos regalarnos. que regalar Claro que y sí. nos tenemos que querer y nos tenemos que estar bien y nos tenemos que animar y nos tenemos que estar guapos Eso es. y no dejarnos nada en absoluto. Eso es verdad. es Oye, verdad. Lali, ¿viste las fotos? Qué bonita aquella que corre con mi nieta en el Ay, sí, TikTok. es que tu nieta es guapísima. Es que es muy... Eso en el ascensor, que se iba ya a su casa, estaba esperando a mi hijo y bajé... Y entonces ya llega un TikTok, y como es tan alta... Pero es que salieron monísimas esas fotos. He tenido un éxito 100 y pico de likes. Imagínate, muy es que bien. la Fina está muy atenta a los likes. Ya lo veo, ya. Sí, 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 sí. son likes. Pero bueno, pero es verdad, es que la gente
tiene que procurar, aunque se encuentre mal o algo, pero claro, si te encuentras mal no te arreglas, si te dejas peor, pues te vas completamente apocando, agotando. No, señor, tienes que levantarte. Y el hombre igual. Sí. El hombre igual, Jani, levántate, afeítate, ponte tu... A veure, Xavi, tu et cuides? No, el que em tenia que cuidar. Mira, et diré una veritat. Últimament més que abans. Ah, sí? Molt bé. Com és això? No ho sé. No t'ho sé dir. Estic en un bon moment i això fa molt. I et cuides en plan d'anar a fer esport o d'alimentació? Caminar és superimportant, Caminar molt. Fina, tu no andes, Que no ando, cariño, te puedo enseñar el móvil. Yo hago 7 y 8 kilómetros cada día. Muy bien. Ayer hice 5. Sí. Ayer estabas por debajo. Sí, ayer sí, además me lo dice el móvil y digo, bueno, ¿y a ti qué te interesa hacer los kilómetros que yo ando? Yo estuve apuntado en un gimnasio, estuve un año. Yo camino mucho. Y iba muy bien, ¿vale? Pero llegas a la conclusión, aparte de que era un gasto porque luego te entraba la pereza, porque te autoobligas a ir días y días no hacía, y luego me miraba y decía, a ver, Javier, pesas tanto. No vas a hacer músculos porque tú eres esquifit, que es diu. Me voy a quedar igual. Va bien para las piernas. Coño, ¿pero qué va bien para las piernas? Caminar. Pues ya está. Pues no. Pues a caminar. No gastes más. No, es que, a ver, el gimnasio va muy bien, desde luego. Desde luego, pero el caminar va muy bien porque es que mueve todo el cuerpo. Es todo. Jo m'he passado toda la vida apuntada a gimnàs, fent no sé què, i al final l'esport que va millor és els de carrer, els de veritat. Fer esport de veritat. Sí. Jo, mira, ahir amb el meu fill vaig fer 14 quilòmetres en bicicleta i després vam anar a córrer 5. Ostras, imagínate. Claro, el lunes por la tarde también fui a hacer en bicicleta. Vaig anar en bicicleta d'excursió. O sigui, és cap de setmana d'excursió. O sigui, jo intento fer molt d'esport cada dia, cada dia. I si no, cada dia a córrer 5 quilòmetres. Això és sagrat. Cada dia a córrer 5 quilòmetres. Però si puc anar amb el meu fill en bicicleta o anar a la muntanya d'excursió amb algú i tal, doncs faig allò aquell dia. Eso es moverte. Y cuanto más se va haciendo una mayor, hay que intentar caminar. Bueno, y dicen que es súper importante, porque clar, jo vaig a córrer, ¿vale? Però córrer està molt bé cada dia, però diuen que si no fas exercici de força, tampoc val de tant, saps? Vull dir, s'ha de fer 2 o 3 dies a la setmana exercici de força. Sí. I jo intento fer-ho ara també. La bicicleta... Em veieu bé? Sí. Estàs estupenda. La bicicleta va molt bé, també. Va molt bé la bicicleta. O sigui, al final no cal apuntar-nos un gimnàs per tancar-nos allà dintre i fer elíptica. És agafar una bicicleta i sortir en bicicleta. Per això mateix. O anar a caminar. Per això mateix. O anar a caminar. Y que luego para todas las edades hay que salir. Para la mente. Sí. Para la mente, para la atención, para que la mente se te vaya despejando. O sea, que es bueno caminar, pero bueno, hay personas que no pueden caminar y por mucho que lo intenten, pues no pueden. Ya. Pero en fin, Lali, iremos haciendo... ¿Tú vas al gimnasio? Yo voy al gimnasio, ayer estuve, que es una gimnasia estupenda, porque sinceramente es que mueves toda la musculatura. Sí, los estiramientos que haces, yo ya te digo, donde voy aquí a Limón, es una pasada en el sentido, tenemos gente mayor... Y se mueven de maravilla. A mí me da encanto de verlas cómo lo hacen. Es increíble, es increíble. Luego salen, se toman su cafetito por ahí, ya salen, se relacionan. No, yo te lo digo porque... Está muy bien y yo me encuentro estupendamente lo he visto en el gimnasio, gente mayor, o sea, mayor que nosotros y tal, haciendo allí cada día. Oye, y yo como experiencias te puedo decir que lo que sí es cierto es que cuando acababas, que yo hacía un par de horas allí, 1 hora y media, 2 horas, te duchabas allí... Hostia, era una satisfacción. Sí, sale buenísimo. Sales bien. Sales muy bien, y luego lo que va muy bien también, pues la gente que va a bailar, estos claro, bailes que hacen. Que es en las cocheras, en salas de fiesta. Sí. Va muy bien para relacionarse. En ese sentido, el mundo ha adelantado muchísimo. Sí. Porque nuestros padres y nuestros abuelos jamás han ido ni a bailar, ni han ido a ningún sitio. Nada. Era solo estar en casa, criando los hijos. Bueno, y por eso la gente ara sembla molt més jove. Hombre. És que diuen que no et fas gran i deixes de fer esport. És que com que deixes de fer esport, et fas gran. Clar, los huesos. Clar. Saps? És així. I jo encara no em toca, però m'arribarà d'aquí poc, la menopàusia. Clar, quan t'agafa això, Fina, què passa? Que pues te vuelves vieja de golpe, ¿no? Sí, porque es un tramo de la vida bastante fuerte.
Roger, ai, l'Oleguer riu. A veure, Oleguer, No, què pero passa? así se entera. No, es un tramo de la vida en la mujer, ojo, en el hombre también, ¿eh? Sí. El hombre lo que pasa es que a lo mejor no És tiene que tantos sofocos, els consells de la Fina Oleguer ens agraden molt, Claro, porque son antiguos. No, no. va totalment en sèrio, perquè et dic una cosa. Ara li estem explicant a l'Oleguer, aquí, el jefazo de la ràdio, que el tenim avui de tècnic. Va. Que la Algo. gent, vale, des de casa ens escolta i tot és molt maco, però està molt bé també que la gent sàpiga què és el que passa amb la Clar, menopàusia. pues, I la exacte. Fina, que és la veu de l'experiència del programa, Aquí està. qui millor per explicar-nos què és el que passa, Fina. Pues eso, pues a que te encuentras malísimamente, te empieza a partir de los 55 años. A partir de- Antes. Bueno, 50, 55 50, años. sí. 50, Sí, 55. sí. No, eso es antes. No, No. Pues yo tengo 42 Bueno, y te aquest quedas- any faré 43, pero yo Bueno, tengo pues a lo amigas que mejor- empiezan ya a tener sí. síntomas, ¿eh? Bueno, Sí. puede ser, pero bueno, lo fuerte son de 50 a 55 años. Se pasa mal, Sí. fatal. Yo, mira, tuve la suerte que no lo pasé mal o no me acuerdo, que también puede ser. Pero claro, ese invierno te entran unos sofocos que te mueres. Bueno, porque como unos- estabas sola, sin Claro, pareja, pues claro. entonces no tienes que estar ahí Es a lo posible mejor que pendiente sí. de nadie, Sí, ¿no? Claro. Luego te pones de mal humor, te duele la cabeza, estás que no tienes ganas de hacer nada y el caso es que vas al médico y no tienes nada, porque dice que no tiene nada. esta No, señora. vienes solo. Pero es un cambio de cuerpo muy fuerte y te dura Y tiempo. de físico, ¿no? También. De físico forma, también ¿o porque no te tanto? engordas mucho. Las personas por lo Yo no. general... Yo no. Pero Yo no me he engordado mujeres, en la mi vida. mayoría de las mujeres que cogen Sí. la menopausia... Sí, es verdad, es se verdad. Pero es que la engordan cogen muchísimo. todas, Fina, no Sí. las que cogen la menopausia. Ya, es que pero la cogen mayoría se todo. engordan muchísimo. Se engordan y no tienen ninguna culpa. No es que se engorden, es que como si se inflaran. Sí. Pero se les hincha la barriga y ya está. No, entera, toda. El Bueno, cuerpo. va mucho con la... Se coge mucho volumen. Con la constitución de la Con persona, el ¿no? pecho se te hace más grande. Sí. O Bueno, sea, yo como no tengo, si me crece bueno, un pues poco ya está bien. buenísima, entonces estará buenísima. Pero sí, es una lata. Luego se pasa, ¿eh? Luego se pasa y ya ni te enteras. Bueno, o luego Pero ya te bueno. acostumbras a todo O te eso. acostumbras y como ya sabes de qué va, pues bueno, pues si tienes calor, pues te moja la cara. Claro, Te una abanicas ducha un ya poco. fría y ya está. Y por eso siempre hay muchas personas que tú ves con los abanicos en pleno invierno, si estás tú con el frío que hace y estás con el abanico, pero es porque por dentro las hormonas están todas revolucionadas, pero para mal. Claro. Y los hombres no se nota tanto. El Bueno, menopausio no... El La menopausia no. pitopausia, ¿no? Pitopausia también, el sí. hombre empieza con su menopausia, ¿Eh? empieza también a partir de los 50 y pico. Ah, pues anda que no me queda lejos ya. No Luego me a lo queda mejor lejos. otra vez se pone bien, pero ya cuesta. No, ¿Qué no, síntomas son del hombre Pues fino? mira, por ejemplo, a nivel de sexo, Nada. Nada no, A ver, diferente. Sí, diferente. En vez de 3 veces, Eso- 4 veces a la semana, uno, sino cada Vamos, 10 días. o una cada 20 días. Però un momento. No, hay que ser realistas. Vale, pero una cada 20 días perquè la dona no vol o perquè no us ve de gust tampoc? No. A ver, es que se junta todo. Sí. Si la dona no vol y a lo mejor la dona también no tiene ganas, pues mira, oye, para ella mejor. Claro. Que Pero hay muchas tiene ganas, lo incita al hombre Pero- y encima el hombre se tiene que poner de mal humor. Sí. Se pone de mal humor porque ve que no... No, pero llegas no a puede- una... pero llegas a un entente, a un ¿eh? entendimiento, Sí, ¿eh? sí. O sea que aprovecha hasta que la estima, pero a partir de los 50, 55 años la cosa empieza a bajar. Y tal como estamos ahora, con tanto estrés, Hombre, tanta historia, claro. que llega a casa cansado, que no tienes ganas de nada, que O sea, que a los hombres les pasa a la misma Los hombres Sí, están... sí. edat que a les dones. Sí. Sí, diferente, pero... És una altra història, però és així. Sí, sí. Lo O que pasa sigui, els que- homes és més sexualment perdre les ganes, Sí. per dir-ho així. Sí. Sí. Aviam, el coco vol, però tu Pero no tú puedes. no puedes. És així. Y Vale, cuando vale, viene, vale. es cuando vienen pues ya los bajones, cuando él se va ya a buscar a otra. También. Porque a partir de los 40, 45 Sí, años uy. es cuando hay A ver, separaciones Es verdad, es y verdad, esto. ¿Por es qué? verdad. Porque como con la mujer, con la pareja no van, ellos se piensan... Claro, que la solución yo lo estoy está en diciendo otro lado. por experiencias también. Bueno, experiencia, sí, por experiencias. Bueno, pues se piensan que la mujer no va y no es que la mujer no vaya, es que eres tú que no Claro, puedes. el problema eres tú. Entonces por eso quieren una jovencita Es y así. resulta que cuando van con la jovencita tienen que ir con las pastillas, con la Viagra enseguida que a le- comprarla para funcionar con la parejita. Eso es. Anda, Porque con tu fina. mujer no tomas Viagra porque no. Está diciendo verdades Y como un y por templo. eso la Fina. mayoría de hombres se van con otras. A son los más 50, jóvenes a porque los sí, 50. sí, a los 50 ya sabes que
Se van con otros y buscan alguna, ¿eh? También pueden haber mujeres, cuidado, sí. Que si no tienen lo que esperan del hombre y tal, también buscan en otro lado, ¿eh? Hombre, sí. No, en menor medida, si quieres, pero las hay, ¿eh? También, pero viene relacionado con la menopausia y la pitopausia. Sí. Por las dos partes. Es verdad. Claro, él no puede con ella, pues dice, oye, estará con alguna, ande que le den por saco, anda, no sé qué. Y lo que pasa es que el problema es que está el hombre, que está el pobre, que no. Que no. Que no, y que no funciona. No funciona, tiene que ser por eso, se toman la Viagra, algunos que se toman demasiado. Yo no la he probado en mi vida, las pastillas azules. Pues no, es que además no me atrevo. Yo sé de uno que se la tomó, le estaba poniendo, claro, la baña a la mujer. Te lo digo porque... Porque la otra eras tú. No, vale. No, era cuando yo... No, en serio, te lo digo, era como cuando yo estaba en el médico, sí. Que había muchos con los problemas. Y me acuerdo que la señora se fue a Castelldefels o algo de vacaciones en la época de los niños, ¿no? Y él tenía pues en una agosto. Amiga. Claro, en el mes de verano, los veranos. Entonces él tenía su amigo y le vino a pedir al doctor entonces las pastillas azules. Oye, hoy estamos hablando de todo, pero es que es lo normal. Sí, claro. O sea, hay que normalizar esos temas. Fina, sigue. Entonces él se tomó y entonces el médico se la mandó. Dijo, ten cuidado, tómate una. Se tomó el tío 1,5. Y te lo puedo decir porque yo lo conozco a este señor y a la señora, que es una mujer majísima, pobre. Tuvo que ingresarlo. Cuando estaba con ella, se tuvo que ir de urgencia al clínico. ¿Por qué? Pues porque se tomó 1,5, se le puso una erección bastante, no había manera de que bajara, entonces claro, al tener esto así, pues claro, se pone toda morada, porque la sangre se te queda ahí a punto de que te dé un infarto. No, que hay gente que ha palmado, a punto de que te dé un infarto, tuvo más remedio que ir allí, lo ingresaron, imagínate para la mujer, bueno, ya se separaron también. Yo no puedo decirlo, pero hace... O sea que no, tiene que tener mucho cuidado con esto, porque a lo mejor... No puedo decir el nombre, pero hace muchos años... Pero estoy diciendo que es verdad, era cuando estaba yo trabajando. Hace muchos años, un político... Sí, bueno, eso lo sabemos todos, más o menos. Bueno, yo no, a ver, cuenta. No puedo decir el nombre no, ¿qué pasó? Pues que se quedó encima. Se quedó encima, exactamente. Claro. O sea, se murió. Sí, claro. Por una Viagra. Sí, claro. Una Viagra o a lo mejor... O lo que se tomaría, o 7. alcohol, o lo que se tomaría. Pero vete a saber lo que se tomó, pero que el síntoma fue este. No, sí fue hace... La gente lo sabe porque fue público, ¿no? Sí. Pero era ya casi 10 años o así. Hace más, casi 10 años. Sí. Que no es bueno. Y que te lleves tu amigo y que se te muera en casa, nena, te la marinera. Claro, pero eso normalmente pasa si te vas con un amante o con una novia o algo así y ya tienes lo que decíamos, ¿no? Cuando llega a los 50 años ya te crees que la mujer es el problema, claro, te buscas a otra, te separas o quieres poner los cuernos. Eso es. Claro. Y una cosa es que quieras ser infiel. Una cosa es eso, porque te gusta otro, y a lo mejor en plenitud pues se van y tal, bueno, y muy bien. Pero otra cosa es que la edad de esta persona, que se piensa que la mujer ya no... Mira, es que no se cuida, es que no se arregla, no me atrae. Es verdad. Pero idiota no te atraes, pero si el problema lo tienes tú, no lo tiene la pobre mujer. Claro. Bueno, pero sí que es verdad que cuando llevas ya muchos años, ¿no? Al igual ya no te atrae igual tu pareja. Y no hace falta que te llegue la pitopausia, ¿eh? Me refiero que a los 40 años, antes de eso, que ya llega un momento que ya la atracción no es la misma. A ver, Lali, aquí hablamos a nivel de lo que sinceramente es lo que está pasando. Atraer la pareja es que te detiene a veces, si te llevas bien, esos problemas tienes que dejarlo aparte. Tienes que meterte en la persona. Sí. Tanto él en ella como ella en él. Porque las mujeres también a veces, oye, están cansadas, no tienen ganas de no sé qué. A lo mejor bueno, es que a lo mejor el hombre tampoco es muy atractivo, ¿eh? Sí, claro, pero sí es que hay de todo, pero... Porque entre que algunos, ¿sabes? La barriga, la calvicie... Sí, no, es que hay muchos hombres que se dejan ya también dices, y es que ya... Claro. Que todos exigimos mucho que la mujer se siga arreglando y tal, y el hombre, ¿qué pasa? Sí, con la pancha, los pero pelos... Y que luego, a ver, aquí hay dos cosas que son un poco diferenciables. A ver, tenemos el típico hombre que lleva casado, tiene pareja con la mujer y tal, y se enamora de otra... hace ver que sigue queriendo a su mujer, pero está con la otra y está jugando a dos bandas. Este es un caso. Y luego está el otro caso, que este es el que yo creo que es el enfoque de esto, que es cuando uno se da cuenta de que le ha llegado esta pitopausia y tal y cual, y que piensa que la mujer que tiene enfrente o conviviendo es el problema y no ve que es él, esta persona no es que tenga un amante, es que recurre al pago.
al pago. Claro. Estamos hablando de otra cosa. Claro. Que també passa això. Claro, de ir a sitios y tal, tú no tienes el compromiso con nadie, Sí, claro, eso sí. pagas tu dinero y dices, hostia, qué machote soy. Sí, sí, muy fuerte. Y qué buena estaba, ¿sabes? Pero ya queda ahí. Sí. I això també passa. Claro Sí, que pasa. está pasando. Claro, Eso está pasando hay a las cada dos momento. versiones. És que ara estem molt ofuscats a la gent i per les xarxes socials, que la gent se'n va amb una altra, de les infidelitats, però el tema de la prostitució segueix estant, eh? Home, No, i clar. tant. No, però que està com molt oblidat, últimament. Sí, bueno, però en què et refereixes, oblidat? Que, per exemple, tu et poses a xarxes socials i es parla molt d'infidelitats, de si te'n vas amb un altre, de si tenen amants, de si... però no es parla de la prostitució, saps? Com a una opció, també, ja t'entenc, saps? sí. És molt, és que los hombres son infieles, és que s'ha ido con la amiga, és que tal. Però també hi ha la prostitució, aquí ficada, i poc se'n parla. Hombre, ya lo estás viendo con políticos que se meten Pues ahí claro, y arman las suyas. eso ha existido y siempre existirá. Claro. Sí, perquè això, mira, amb tot lo de la Dana, oi? No, Que estaven fent aquests polítics. Hombre. Que estaven fent un dinar de feina, no? És que Claro. jo ho vaig publicar el primer dia. No me'n ¿En recordo. serio? Ho vaig posar a l'Instagram. No vaig dir... Però li vaig dir, a ver, este señor estaba en el Ventorro. De aquí a allí, tantas horas. Comiendo con esta señora en un sitio donde salieron de esto y tal y cual. Blanco y en botella. Sí. No busques más. Se notan los momentos. El horario. Hombre, por favor. Sí. Però és que això va ser casualitat, que va haver-hi lo de la Dana i ha sortit a la llum. Però imagina't que això era un dia normal i corrent, que no sé si era un dimecres o el dia que... Era un dimarts. Imagina't que això era un dimarts normal i corrent de la vida d'aquests polítics. Exactament. I és igual el partit que sigui, Lali. Oh, i tant. Pero bueno, en la vida normal, en la vida normal de la persona, quiero decir, tanto de mujer como el hombre, la causa, porque estamos hablando de la menopausia, que tanto la tiene la mujer como la tiene el hombre. Y por eso pues también ha habido bastantes problemas. I luego també hi ha les parelles que es troben amb 50 anys o 45, i aquestes ja són més viables que durin, no? Si tenen ja passió amb 50 anys. Sí. Pero yo no sé si estarás de acuerdo, tú que yo somos de más mayores y tal. Sí, un poco de la época. Yo lo que flipo hoy en día es la facilidad que tienen las parejas para romper. Matrimonios, ¿eh? Sí. Matrimonios. Sí. Porque yo, por ejemplo, vengo de familia... Ya, tradicional. Tradicional, ya no me quedará nadie, pero oye, siempre han sido matrimonios y han llegado desde el primer día hasta el último, hasta que uno se fuera o el otro. Sí. I com ho veus, això? Perquè avui en dia, Lali, No, això ja no. es acollonant. Es que yo estoy en una finca que somos 3 escaleras Están todos separados. y voy viendo y digo, hostia, este se ha separado, esta se ha separado. Este es nuevo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, es el pan nuestro de cada día. O sea, ha cambiado mucho esto. Mi madre estuvo 60 años viviendo con mi padre. ¿Lo ves? Hasta que se murió. Un Claro. día hasta que se murió el otro. Claro. Y tuvieron problemas y tuvieron de todo. Pero I passió seguía. a lo mejor no havia, tampoco. No, pero ya no... no. És que necessitem ara, no? Ahora es que, ahora es que queremos, la efervescencia. ahora queremos muchas cosas y vamos muy deprisa. Nos cansamos enseguida de todo. Y claro, sinceramente, si tú no estás bien con una persona, ¿por qué tienes que estar aguantando? No, tampoco se puede. Antes la gente aguantaba muchísimo. Sí. Antes la gente aguantaba muchísimo. Bueno, solo... y tú porque has sido muy moderna, Fina. Sí, yo y te he sido separaste moderna. pero que no era normal tampoco, o tan normal en tu época. Yo me acuerdo, yo de pequeña, la de la clase que tenía los padres separados era la de los padres separados. Claro. Sí. Y ahora es el de los padres que están juntos, ¿no? Eso es la excepción. Porque en mi clase yo me acuerdo la niña que era la dels pares separats. Claro, sí. Pero y ahora esto es muy normal que pase això, ¿no? Sí, ahora es normal y es normal. O los grupos de padres, de pares del cole, no, añado al padre, esos que se han separado. Pero es que además son casos que pasan de la noche al día. Sí, de la noche a la mañana. Tú los ves y tal, y al día siguiente... Es este. Oye, es que lo hemos dejado. Hostia, fotis, ¿qué ha pasado? Sí. No pasa nada. No, nos llevamos bien, acuerdo. pero... Sí, nos llevamos estupendamente bien, y se van a tomar un café y todo, sí. Y con niños por en medio. Tres, claro, yo tengo tres. Pero bueno, y los críos, se adaptan, y uy, me voy este fin de semana con el papá. Claro, porque no viven normal, al igual que los hijos de padres juntos, ¿no? Dicen, pues me voy un fin de con la abuela, o me voy un fin de, ¿sabes? Mira, yo te digo una cosa, antiguamente la mayoría de matrimonios
llegaban muy lejos de edad. Pero también lo pasaban muy mal. Sí, hombre, muy claro, mal, era porque muy todas diferente. las abuelas de aquellos tiempos no han disfrutado absolutamente nada. Claro que no. Las Eso mujeres ya- no disfrutaban nada, nada más que Totalmente Hay estar un vídeo siempre. por internet a una que le dicen, bueno, ¿y tú cuándo te casaste? Yo me casé a las 11 de la mañana y a las 12 estaba ya hasta los huevos. Pero es verdad. Pero es que es verdad. Es que, mira, es que yo creo que es fácil de entender. La gente hoy Y en ahora día... no se aguanta nadie y no hay por qué aguantar. conforme ha evolucionado la vida, la gente quiere vivir más deprisa. Más Sí, deprisa. sí. Y más intensamente. Y necesita el cambio. Y a veces si no tienes aquello y tal, dices, hostia, ¿yo para qué me voy a quedar con esta persona 20 años más? No, es que no se me puede, busco pero la sí, vida. pero sí es que yo lo encuentro perfectamente. No, i bien. luego també hi ha otra cosa, i és que, clar, abans una parella es coneixia, no? Es feien nòvios i De seguien... petits. De petits. I seguien un mateix camí. Sí. I els dos tiraven cap a... O ella no treballava... També la dependència de Sí, la dona cap a l'home hi feia és molt, veritat, Porque, és veritat. claro, Sí, senyor. tu te quieres separar i no tienes un duro, Sí, com senyora. et separes Sí, si el que senyora. tu paga tot és ell? O sigui, tu Efectivament. no pots buscar-te una casa, un Efectivament. tal... Sí, sí. Sino que lo diga la fina, No, ¿no? no, El que sí, esfuerzo que es que tuvo verdad. que hacer ella Hombre, para pagarse su casa, claro, ponerse a trabajar. claro, y- Ese es un gran... ¿Vale? Cuando sí. tú dices, mira, yo me callo, sigo ahí aguantando a este cuando llega a las Pues 8 no, de trabajar pues no. y al día siguiente a las 8 se va a trabajar otra vez, Sí, sí, saps? sí, sí, I no treballo i estic amb els nens. Vull dir que al final és complicat, això. Sí. Però seguien com un mateix camí. Per tant, la dona anava seguint també el camí que anava fent l'home, no? I Sí. seguint uns projectes d'ell. Sí, sí, I ara què passa, també? Que una parella s'ajunta, comencen a estar junts i ell va evolucionant a la seva feina, en les seves relacions, coneix gent, fa tal, però ella també. Sí, claro. I llavors és molt fàcil que els camins es bifurquin. Exacte. Sí. Per què? Perquè un tira, millor cap a lo tradicional i cap a mantenir la seva feina estable de tota la vida amb els seus amics i tal, Sí. i millor l'altra part de la parella No. pues evoluciona, canvia de feina... És quan surten les diferències individuals. I llavors, clar, és com jo vull evolucionar, jo vull viatjar, jo vull fer coses, l'altre estàs més... Clar, llavors aquestes coses poden passar. És veritat, és veritat. I això fa que l'altre digui, a veure, què fem? Com ens adaptem, saps? Jo deixo de fer tot el meu per mirar-te tu o tu comences a fer coses per fer el que m'agrada a mi? Claro, y solo se vive una vez. Es diferente, pero te digo que Pero sí que es verdad que por una discusión no puede haber una separación. No, eso no. Que tenemos muy poca paciencia pero también. Sí, eso es verdad. Pero yo te digo que las personas, las yayas antiguas de aquella época, que pasaban mucho, tenían que aguantar al Sí, marido hombre. y malos tratos, Sí, verbales, oye, palizas, bueno. de todo eso ha existido. Pero ¿no te acuerdas de aquellos anuncios que salían por televisión en los 50 y 60 que es que dan vergüenza hoy en día? Bueno. De cómo trataba a la mujer y tal. Y, És que, de fet, ara, si ens posem a mirar pel·lícules o sèries o No, coses no. Sí. de fa anys, Pues era ens verdad, no. escandalitzaríem, Impressionant. Però no tants anys, eh? No, del Lecchio. Sí. Comentaris que feia el Lecchio a Tómbola, saps? O a pero programes es que es verdad, normals. tú todo lo que ves en Facebook, hasta las fotos de antes que se ponían, cómo estaban bueno, una barbaridad. Mira. Eso cambió un 100 vamos, 200, no un 100. Os voy a explicar un caso. Hay una serie, hay un actor argentino, que yo soy muy fan de él, que se llama Francella. Ha hecho muchas películas, incluso ha hecho alguna película aquí en España y es un tío muy divertido que está haciendo una serie actualmente que se llama El Encargado, que es buenísima, buenísima. Bueno, pues este tío se dio a conocer en los 90 en la televisión de Argentina, en Telefe, ¿vale? Años 90, ¿eh? ¿Sabes de qué iba la historia? ¿De qué? Era una comedia, ¿eh? Era un matrimonio, él y la mujer y tal, que tenían una hija, y la hija tenía una amiga que era un bombón, una chavala de 18 años y tal, y viene cada día a casa. Y la comedia va de que el padre, el Francella se vuelve loco con la Claro, niña. con la nena. Y va disimulando, pero las gracias que hace, no el maltrato, pero cuando viene la mujer, sí, cariño, la voy a madre que te parió. Sí. ¿Sabes? Clar, Pues clar. todo esto lo analizaban hace poco y dice, válgame Dios si esto se hiciera actualmente. No se puede. Clar. O a homes que els hi deien, i tu com trates a la mujer? Jo si se porta mal la pego, o coses així. Uy, uy, uy. Saps? Salía- Perquè se lo merece, Sí, saps el que sí. vull dir? Entrevistas en la calle, sí, uy. Sí. Comentaris així que es feien tan natural, però Bueno, això és perquè passaven. Terrible, Però terrible. això és perquè deurien passar Es dins que es d'aquelles cierto, cases, no? todo, es cierto. Terrible, sí. Claro. Ha cambiado mucho la vida, mucho. I ara mucho, això madre seria... Yo lo he vivido en mi familia. Yo he tenido Y yo también. las dos cosas, ¿eh? He tenido un matrimonio
unos tíos y tal, que, oye, eran dulces y tal y cual, pero luego he tenido a otros que él era el sargento y ella era... Sí, Cuidado conmigo, aquí era lo que se mandaba. Buf, I què? I aguantaven. clar. Sí. Però ara no aguanta la sense gente. violència, a vegades només verbalment, Sí, que ja és molt, sí. Però bueno, que és violència, Sí, també, també ho saps? és, Perquè clar. haver d'aguantar que et tractin malament, No, vius no, és amargat. L'altre dia llegia que viure a prop, ojo, d'una persona tòxica Sí. t'acurta la vida 9 mesos. Sí. Ah, eso no lo dudes. Digo, 9 Se la solo. Tanto. 9 Y solo. sí. O sea, igual te da Ya. un infarto y te mueres ya. Bueno, Ya, pero pero sí. es verdad. Uy, no, lo tóxico fuera. Fuera. Hay que Fuera. echarlo, aunque sea, de tu misma familia, la misma familia. A Sí. veces son Es tóxicos. que claro, eso es un tema también Cuidado, de abrir un melón, porque Sí, con sí. que es Vamos. familia o aguantem, pues a No, lo no. mejor Pues no, porque justamente en las familias es un núcleo donde hay más envidia, más jaleos Y tanto y más que sí. problemas. Y Y tanto sobre que todo sí. si hay herencias de los padres. Y tanto. Porque Sí, ahí se rompen sí, la familia, ya no sí, se habla nadie. sí. Y luego si tienes alguna persona en el trabajo tóxica que te está haciendo la vida Sí, imposible. sí, lo mismo. Oye, tú te encuentras mal y dices, pero... ¿Por qué tengo que estar ¿por qué tengo yo que estar aguantando aguantando a Sí, esta sí, persona? es que te amargan la vida. Pues te pues amargan quítate la vida. y ya que está. muchas veces dicen, bueno, pero eso es cosa tuya de hacer caso o no. Ya, bueno, pero No, claro, pero si te el molesta. tóxico está allí, A ver, ¿sabe lo que sí, es muy tienes A que ver, aguantar. Lali, si yo estoy ahora mal contigo, ¿por qué tengo yo que estar aguantando? Exactamente. Pues Lo tienes coge, que me aguantar. voy y ya está. Claro. Lo tienes que aguantar si es No tengo por qué compañero o estar. compañera No, de no, trabajo no, o lo no. tienes que aguantar No. si es familia. O sea, No. no. Sí, lo però tienes que claro, tragar, això lo tienes que claro, vivir. claro. suposadament, perquè ens han educat així, però Clar. realment, encara que sigui família, s'hauria de poder dir, escolta'm, tu ets un familiar molt directe Sí. meu, però no em fas bé, Sí. perquè la teva influència cap a mi és negativa. Clar. Perquè jo, millor vull fer aquest projecte i tirar-lo endavant, i quan l'explico a casa, no és el meu cas, però vull dir que algú té un projecte, una il·lusió, i l'explica a casa, i el primer que et diuen és, ai, vols dir, pensa tu. Bueno, és que aquest comentari és destructiu. corta, O sigui, jo no ja te t'estic corta. dient què faig, Vale. t'estic dient, mira quin projecte tinc. Sí, però hi ha una diferència, Lali, que una persona tòxica que era amic o és un conegut i tal, tu d'aquella persona pots prescindir quan vols. Quan vols? Amb el sentit literal, perquè ja no te'l trobaràs més, no el trucaràs, lo bloquearàs, m'ho invento. Però un familiar, per molt que tu no vulguis, amb alguna trobada tindràs amb ell. Sí, però I bueno, tu- clar, no és el agrada- mateix que haver-li de fer. Vull dir Vale. que a vegades ens arrelem Però- a que... O cortas en seco y no Sí, te hablan más. Pero a veces Bueno, también... ¿Te ha pasado, Fina, eso? Hombre, claro. Claro. Mira, es que la Fina l'ha passat Claro. amb una persona molt directa. Ah, Y a mí yo, también. y yo para També, molt directa. bloquear, no hablo, no me hablo y Però nada. gente que la Fina havia Sí. ajudat molt, que havia Ai, acollit a persones casa que- seva, ai. que havia acollit a casa seva. Ya Ay, m'ho crec. y luego, oye, y es que un poco... Y no la te das persona cuenta, envidiosa, No te ¿sabes? dan cuenta que te van cambiando la personalidad y no te das cuenta. Sí, sí, Tú sí. te piensas que es normal en ti. Eso es como cuando el hombre es maltratadores, por ejemplo. Mira. O así, que dicen que no, la culpa es de ella, es de ella. No, no, la culpa no Fina, es de ella, ¿eh? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué Te pasa lo aquí? digo yo. ¿Sabes qué pasa aquí? Que esto le pasa a una buena persona. Pues sí, quizás eso, Esto eso le es lo pasa que a una nos pasa buena por ser persona. buenos demasiado. Sí, sí. Porque no queremos hacer mal a la otra persona, Todo por lo ejemplo. contrario. No, porque y entonces tú- lo aguantamos, pensamos, Y bueno, porque la pues es Fina es igual. muy de acoger a todo el mundo, Eso es. de La dar, de confianza. confianza, Claro, vente no. para casa, tal. Se toma. mete a vivir a alguien en su casa Ay, y la arruïna la vida. Pues yo total. soy molt així también. Y no lo puedo explicar, pero es que fue muy grave. Y Pues me ha claro. pasado no hace mucho tiempo, ¿eh? Ya. Hace un año o así. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero oye, terrible, ¿eh? Pero terrible. Sí, sí. Pero, y al final, ¿sabes qué pasa? Que tú misma te sientes culpable. Te piensas, oye, sí, a lo mejor digo, ostras, pues estaría Bueno, haciéndolo mal, pero no. te quedas con aquella cosa hasta de que decir, descubre, hostia, pero ¿cómo bueno, es pero- posible, no? Sí. Perquè et Sí. quedes amb mal cos, no? Amb Sí, mala home, sensació. clar, que et deixa mal cos. Sí, Hòstia. sí, te quedas mal porque en el fondo dices tú, pues a lo mejor no es para tanto, tiene otras cosas buenas, ¿no? Pero te quedas Es increíble. Sí, Con sí. mal cuerpo. mal cuerpo, que a veces tú te piensas que eres culpable. Ya te digo, es como cuando el marido te está poniendo los cuernos, por ejemplo, y tú estás viendo que te está poniendo los cuernos, que lo estás viendo todo. Dicen que no, que es mentira, que tú que estás, Sí, que eres tú que estás tú, loca. sí. Estás loca, es mentira todo lo que dices. Bueno. ¿Cómo puede ser, Fina, eso? Pues puede ser, y llega un momento que según a ti, como te coja, pues te entra una debilidad que tú misma te vas autodestruyendo sin
Bueno, y además es que si te lo explicaran, ¿no? De decir, mira, Fina, sí, te estoy poniendo los cuernos con tal persona y tú ya te quedas relajada y tomas la decisión que tengas que tomar. Pero el hecho de estarte haciendo creer otra cosa que no es mientras tú estás viendo la realidad, eso te enloquece. Sí. Es que, pues bueno, así. Es un maltrato psicológico, que también es muy malo el maltrato. Bueno, pues ahí te quitaste 2 pesos de encima. Y tanto, lo que has salido ganando, lo que has salido con el tiempo, esto es una victoria. Claro que sí, pero muchas mujeres por eso y muchísimas personas... No, pero claro, casos así antes la gente aguantaba. Eso la gente aguantaba. Sí. Porque no trabajabas, no ibas a ni... Jolín, pero qué tonto el marido también, porque estar manteniendo a una cuando te está gustando otra, oye. Pero es que ahora no, pero... Porque claro, al final la mujer es la mantenida, ¿sabes? Pero el que la mantiene también podría pensar, oye. Pero luego te espabilas, ¿eh? Y entonces, claro, hay muchas personas luego que se separan y esto y que yo me voy a ir ahora con este, yo me voy donde me da la gana... Que no todos los hombres son malos, pero yo me voy donde quiero. Yo me voy ahora a casar con... No, hija, y por eso hay muchísimas personas mayores que no quieren... Claro. Que no se quieren casar porque no quieren pasar por ese... O volver a ver con... ¡Ai, tenim el Meteoclic! ¡Ai! Claro, és que convivir Bueno, a veure, un moment. No vol entrar el Meteoclic aquí. Però que tothom escolti el teu programa, Meteoclic, a quina hora? Avui. Cada nit. A veure, tots els dimecres heu d'escoltar el Meteoclic, que aquí no ens vindrà a dir el temps, però el dirà al seu programa tots els dimecres a les 8 del vespre en directe. Ve a dir el temps. Avui són 2 Jordis. Ell i un altre company que el saludem des d'aquí. A mi m'encanta com lo explica. Però bueno, jo mira, telepàticament estic deduint que plourà. Hombre, clar que plourà. I plourà fang. És que ho sé tot. Però digue-li que porti el sol. No, és que avui dic, a veure quin temps farà, i dic, plourà fang. Sí. I sí, i plourà fang, ja ho veureu. Jo el dissabte Meteoclic, després ho dius al teu programa. El dissabte tinc una calçotada allà a Pineda. Quin temps farà allà? Avui, que ho està escoltant la gent avui dissabte. Pluja. Pluja, veus? Adiós la calçotada. Bueno, a l'interior. Bueno, que aneu a casa d'algú? No, un lloc molt xulo d'allà de Pineda. Sí. Adeu, Meteoclic, El domingo también celebran San Medín aquí en Sants, aquí en esta iglesia. Se celebra San Medín. Y el domingo es la cabalgata es aquí. La cursa de la mujer, ¿no? Sí. Ah, és aquest diumenge, ja? La cursa de la dona, sí. És que ens estem adelantant, Pot ser, ja? O sea, sí. Clar, sí, totalment. Sí, és el 8 de març. Sí. Mare meva, com passa el temps. Terrible. Sí. Com passa el temps? Passa tan ràpid. Se pasa y conforme vas cumpliendo años, lo tienes que ver en tus hijos. Yo digo, es lunes. ¿Vale? Y ya pienso en tengo que hacer esto, pues ya estamos a viernes. Claro, pero aún estamos a lunes. Pero yo ya me he hecho el divendres. Digo, mañana ya es miércoles. Brutal. O sea, ayer. Digo, mañana I quan arribis als 60, del 60 cap amunt és Fórmula 1. En sèrio? És una bestiesa. Més encara? Molt. Cada vegada més. Cada vegada més, però a mi m'estan anant ja tan ràpid. Cada vegada més. Jo me'n recordo quan era petita i anava al col, els trimestres eren com anys llum, saps? El primer trimestre fins Nadal, saps? I després de Nadal a Setmana Santa era una altra eternitat. És l'edat, A part de la vida, és l'edat, Yo, mira, lo que más remedio es acostarme por la noche. Eso de irme a la cama es que no me agota, no puedo. Yo me acuesto tarde, me acuesto sobre las 12 y algo. Yo más tarde, mucho porque más tarde. Porque me pongo película o veo la tele o lo que sea, pero yo acostarme a las 10 y esto es imposible, no puedo. Porque vives más horas, Fina, sí. Ya, pero es que yo coger otra vez, meterme a la cama. Otra vez a dormir. Uy, que no lo aguanto. Me acuesto porque no tengo más remedio que acostarme, ¿no? Y levantarme, ¿Y no te pasa que entras en el bucle de ir a dormir muy tarde, levantarte muy tarde, ir a dormir muy tarde? No, te controlas, Yo ¿no? Sí. Yo sobre las 11 y media, 12, ya me acuesto. Me pongo también la tele en la cama y me voy durmiendo con el run. Sí. Y levantarme, yo siempre me levanto a las 8 menos cuarto. Sí, estamos igual. Yo más tarde imposible. Yo porque me gusta dormir con la persiana levantada, que me entre la claridad. Y en cuanto lleve un poco la claridad, yo no puedo estar en la cama. Sí. Eso que tengo personas que conozco, ayer me levanté a las 11 y media, Sí. Pero a las 11 y media tengo yo la comida hecha, la casa limpia.
y las cosas que ya he hecho, ¿no? No, y aprovechar Yo el no día. puedo A aprovechar. mí me gusta ir a dormir tarde y levantarme tarde. Por suerte me tengo que levantar muy, muy pronto. Sí, pero tú tendrías que levantar temprano para los niños Claro, también. Mira, mi hijo se levanta a las 7 porque entra a las 8, el Claro, mayor. claro. Y a las 7 se checa. Claro. Y él se levanta solo y se va y se hace su desayuno porque le gusta mirar el programa a 11 al matí. Ah, muy bien. A les 7 del matí repeteixen el programa Sí, 11 de el la nit. Entonces mi hijo a la nit és tan responsable que vol anar a dormir aviat per aixecar-se Però aviat i levantar. veure el programa Clar, de matí, no de molt nit, bé, sí, perquè el desayuno. podria mirar a les 11 de la nit. Muy Molt bien. bé. desayuna Y a él le ve su gusta ir a programa. dormir pronto y luego por la mañana se levanta a las 7 del matí, se'n va al menjador y se posa el programa 11 mientras esmorza Ah, tranquilamente muy bien. allá. Oye, pues muy bien, Sí, perfecto. y yo me levanto un poco más tarde Sí. y él siempre ya está despert mirant el programa y llavors jo li faig l'esmorzar y se'n va cap al cole. Entonces, cuando ya se ha ido a las 8 cap al cole el grande, levanto a los dos otros. Molt bé. Claro. Y ya está. Y llavors els altres entran al cole a las 9 Sí. y yo pues a Bueno. trabajar para un lado, para otro. Ya, pero bueno, es un horario... Els días normal. que doy clases me voy a dar clases. Tens 3, no? Tinc tres. Entonces me voy a dar... Ya es como un no parar. I ja quasi dino a vegades hasta una ensalada al cotxe, Claro, saps? O claro. sigui, ja és no parar Se te van hasta les 12 de la noche. I a les 12 o així, perquè encara a les 12 estic posant rentadora, rentaplats, no sé què, claro, saps? claro, Ojo, claro, claro. Y, Pero tú y sabes entonces algo. cuando me relajo a las 12, digo, ahora es mi Ahora me momento siento, también, claro, ahora entonces miro el ahora- móvil, estoy claro, tranquila o lo claro. que sea, y llavors em poden donar Claro. quart de dues. El teu moment, clar. Sí, sí. Pero bueno, sí. ver a los niños ahora cuando se te hagan grandes los tres, que van a crecer los tres como espárragos, Ya. parecerá su hermana con ellos, porque es una pasada, Sí. claro. Sí, uno es verdad. más alto que yo. Claro. Uno es Y más alto que yo. también disfrutas también por los críos también, que eres joven y tienes I tant. los críos... Sí, a mi m'agrada haver-los tingut joves, perquè Sí, clar, oi, jo tant. tinc amigues ara que s'estan plantejant ser mare. Ui. Imagínate tú. Clar, jo tinc amigues que ara mateix estan, i no una, Mm. o sigui, unes quantes, que ara estan pensant ser mare o no. Jo Sí, penso, però- jo tinc un ja més gran que jo, Pues saps? imagínate yo. Que me'l puc emportar als llocs, que, saps? Que sóc com un amic, saps? I tal. I no veus que el temps t'ha passat volant? M'ha passat volant, m'ha passat volant. Pues espera't, és el que Pero et si dic. yo hace 2 días que tenía mi hijo que era pequeñico, lo tengo yo en la foto. Claro. Mi Si hija eres me- bisabuela de dos, mi hija, ya me quiere, fina. mi hija me quiere quitar las fotos de casa. Pues no, porque a mí me gustan las Tu fotos. ets avi, Xavi? No. Yo soy, Xavi. yo soy bisa. És bisabuela, Sí. Bisabuela, De dos- de ojo, dos nietas. Però no te recordes que un dia em vaig perdre, que em vas... Quants anys té la teva filla? Vaig dir, Ah, sí, es verdad. 15. Ja, I ja, eren claro, es 25. Sí, Eso, bueno, eso però- te hace pensar, hostia, Però, espérate, ja. un momento. ¿Dónde estamos? Això va ser molt fort, Clar, Això no ho hem publicat jo a Instagram, això ha de ser una història és que d'Instagram. va ser molt bo. Això va ser molt fort, Va ser el moment de dir... I jo, clar, en aquell moment que hauria Aquell pensar... dia et vaig conèixer. Sí. A aquel momento vais a pensar yo, a ver, sí, tengo una hija, 15 años, coño, si es del 2001, 15 años, ¿qué coño? 25 años. 20. ¡Ostras, tú qué fuerte! Mira, Madre tú de estabas Dios. aquí también, ¿eh? Sí, pero no Sí. me acuerdo, cariño. Estaba no. ahí sentado yo. ¡Ostras! O sea, dice que tiene 15 y era 25. Un gazapo. Ay, qué- Eso te quiere decir que es la vida, es la rapidez que a veces Qué bueno. no lo ves. Qué corres, bueno. que corres, Sí, que sí, corres. passa volant, igual que el programa que passa volant. Sí. Ay, Perquè sí. m'estan fent Pero senyals bueno, aquí que pero se'ns al final acaba el hemos hablado, temps. de que hemos hablado hoy. Hombre, De un mira, montón de cosas. hemos Mira, empezado- hemos hablado bien, Mira, ¿eh? por favor, no digas eso. Porque... Hemos empezado hablando de perfumes y hemos acabado con el Con la menopausia. con la menopausia y la Claro, familia. ha sigut superinteressant. Hem Sí, parlat no, però de està molt colònies, hem parlat de la menopàusia, Sí, és verdad, és verdad. hem parlat de les parelles, els divorcis... Todas hemos hablado, Y, madre Sí, claro, sí. hemos hablado de un montón de temas. Vamos, Sí, que sí. si lo preparamos no sale tan bien. Ya. Claro, claro que claro. Muy bien. Pues res, pues escolta, nada. ens veiem molt aviat. Fina, contigo Pues- la setmana que ve. pues I suposo. Xavi, tu estàs aquí invitat cada dimecres. Vale, o sigui, jo quan tingui temps, ja saps que m'encanta estar amb nosaltres, vosaltres. ja ho veus que ara ja no fem entrevista amb tu, Ja No, tothom et no, coneix, perquè aquí en no, aquest no, porque si programa. luego tienes también que explicar Ara ja algo, és también lo tertúlia, puedes ara ja hacer. és Siempre- tertúlia. siempre hay Ara- cositas y anécdotas. Claro, Hombre, clar, claro, no. claro, Vull dir, el pròxim claro. dia seguim parlant Molt bé. i quan vulguis ja ho saps. Fet. I tothom, abans de marxar, superimportant, que escoltin el teu canal de... No, Radio Club Sábado Sabadete. Sí, Radio vale? Online, Radio Online. Radio Online, Sí. que es poden posar a la seva web i des d'allà també trobareu aquest programa. Sí, que surt, I tota sí, la sí. publicitat de Sants 3 Ràdio, que Sí, estem allà senyor. ficats també, Y Sí, recordarlo, Així que... recordarlo del domingo de San Medín. Que li La donem fiesta- les gràcies la al fiesta Xavi de per aquí. tenir-nos allà i que és Sant Medín, que aquest diumenge aquí al barri de Sant Medín
fan moltes activitats i los caramelos, les tiren carmels, els carmels, per favor, els carmels. I visca la dona pel visca la dona, que el diumenge és el dia de la dona, així que bueno, passaran moltes coses, tothom cap aquí, cap al barri, a fer barri, aquí a Sants. Doncs res, nosaltres estem tots els dimarts a les 8 del vespre i tots els dissabtes